Sí.
para el personal de una institución. Doctor, buenas noches. Ya podríamos comenzar a proyectar las diapositivas. Ya se están uniendo los chicos. Ok, buenas noches. Me avisa para comenzar. Sí, doctor, ya podríamos comenzar. Ya podríamos comenzar. Ok. Ujú. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctor, ya se ve la pantalla. Bueno, ante todo, buenas noches. Mi nombre es Luis Tasaico Mesonel. Soy médico urólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Uno de los temas que más se ve en la consulta. Para hablar primero acerca de la glándula prostática, ¿no? La próstata es una glándula que se encuentra por debajo de la vejiga, ¿no? Se encuentra rodeando una porción de la uretra que se llama la uretra prostática. Tiene un peso aproximado de 20 gramos y de dimensiones 3 centímetros de longitud por 4 centímetros de ancho y 2 centímetros de profundidad. Está conformada por un 70% de tejido glandular y un 30% de tejido fibromuscular. Y las secreciones prostáticas van a constituir aproximadamente el 20% del volumen total del eyaculado. Como pueden ver en estas imágenes, ¿no? Aquí se puede ver la localización de la próstata debajo de la vejiga rodeando la uretra prostática. Por lo tanto, su crecimiento puede ocasionar una obstrucción de esta zona de la uretra y ocasionar los síntomas del tracto urinario inferior. Aquí tenemos la imagen histológica de la glándula prostática con su porción glandular y la porción estromal. Tenemos una clasificación histológica que divide la glándula prostática en 4 zonas. Se denomina la clasificación de McNeil. En primer lugar tenemos la zona de transición, una zona que ocupa aproximadamente el 5% de toda la glándula prostática, localizada acá, en esta imagen de color violeta. Rodeando la zona de transición tenemos la zona central, de ahí la zona periférica, que es la zona más voluminosa, aproximadamente el 70% de la próstata constituye la zona periférica, y por último tenemos el estroma fibromuscular anterior. Esto es importante porque esta clasificación nos permite evaluar
¿En en qué zonas se van a desarrollar las patologías prostáticas? ¿No? En la zona periférica, principalmente, ¿no? Puede ocurrir con mayor frecuencia un cáncer de próstata, mientras que en la zona de transición frecuentemente está asociada a una hiperplasia benigna de próstata. Entonces, ¿cómo definimos la hiperplasia benigna de próstata? Es una alteración histopatológica caracterizada por la hiperplasia de células glandulares y estromales prostáticas dentro de la zona de transición. Y este crecimiento o este aumento del número celular puede provocar o no obstrucción del tracto urinario inferior. Y esto a su vez puede o no producir síntomas. Vemos acá la imagen histológica, ¿no? Con aumento del tejido proliferativo glandular y aumento del estroma fibromuscular. Para hablar acerca de la hiperplasia benigna de próstata tenemos que tener en cuenta o tener bien claro ciertos términos, ¿no? La hiperplasia benigna de próstata no es un término histopatológico. Es decir, si vamos a hablar de este término, tiene que haber una evidencia anatomopatológica. Crecimiento prostático benigno no solamente describe el tamaño incrementado de la glándula prostática, que usualmente es secundario a una hiperplasia benigna de próstata. ¿A qué denominamos obstrucción prostática benigna? Es la obstrucción a la salida de la vejiga producida por el crecimiento prostático benigno. Y todo esto, o el crecimiento prostático, puede originar los llamados LUPS, o síntomas del tracto urinario inferior, ¿no? Estos síntomas, que anteriormente se denominaban síntomas de prostatismo, ¿no? Pueden ser originados en la vejiga, uretra, próstata y o piso pélvico u órganos pélvicos, ¿no? Y no solamente son originados por un tema prostático o una patología prostática, sino existen numerosas patologías que pueden ocasionar estos LUPS. En este esquema vemos algunas de ellas, ¿no? Los LUPS en el varón pueden ser ocasionados por una litiasis ureteral distal, ¿no? Por la presencia de una tumoración vesical, por una estrechez uretral, por un cuerpo extraño intravesical, pueden ser también ocasionados por infecciones urinarias, ¿no? Pacientes con vejiga neurogénica también pueden presentar LUPS, pacientes con síndrome del dolor pélvico crónico o prostatitis tipo 3, pacientes con vejiga hiperactiva o vejiga hipoactiva, pacientes con poliuria nocturna, son todas las entidades nosológicas que también pueden ocasionar los síntomas del tracto urinario inferior. Por eso, en el estudio de un varón que viene a consulta con síntomas del tracto urinario inferior, se tiene que evaluar o llegar a un diagnóstico evaluando todas las posibilidades nosológicas que puedan ocasionar esos LUPS. En cuanto a la epidemiología, ¿no? La prevalencia de la hiperplasia benigna de próstata aumenta con la edad. 40% de los varones mayores de 50 años desarrollarán hiperplasia benigna de próstata. Y a los 80 años, casi el 90% de los varones ya tendrán una hiperplasia benigna de próstata. En cuanto a la etiología, ¿no? Para que haya un crecimiento prostático, ¿no? Hay una pérdida de la homeostasis entre la proliferación celular y la apoptosis o muerte celular programada. Es indispensable la presencia de los andrógenos, ¿no? Se sabe desde hace ya varias décadas que los andrógenos son los responsables del crecimiento prostático, ¿no? Ha habido estudios en que se ha evidenciado que aquellos varones jóvenes que han sido castrados no desarrollan un crecimiento prostático, ¿no? Solamente tienen una próstata rudimentaria. También influye el papel de los andrógenos y de los factores de crecimiento. En la primera imagen tenemos la testosterona. La testosterona, dentro de las células estromales, va a ser convertida por esta enzima, la 5-alfa reductasa de tipo 2. Tenemos otra de tipo 1 que es
que se encuentra de manera periférica. Esta abunda en el tejido prostático. Esta enzima va a convertir la testosterona en la dihidrotestosterona, que es un andrógeno que tiene mayor afinidad por los receptores androgénicos. Va a formar el complejo dihidrotestosterona receptor androgénico, va a ingresar al núcleo de la célula y esto va a favorecer la producción de factores de crecimiento, ¿no? Esto ocurre tanto en las células estromales como en las células epiteliales. Y al haber factores de crecimiento van a producir, ¿no?, un aumento del número de células y con ello llevar a la hiperplasia benigna de próstata. En condiciones normales existe un balance entre la proliferación celular y la muerte Y la celular. muerte. Tenemos factores de crecimiento que influyen que este balance se mantenga y la próstata tenga un volumen estable. Generalmente, la próstata en un niño pequeño es muy pequeña, es muy rudimentaria. ¿Ya? Cuando el varón llega a la pubertad y hay aumento de testosterona, va a haber un crecimiento prostático. Y el crecimiento prostático se detiene cuando el volumen prostático llega a un volumen aproximado de 20 gramos. Este volumen se mantiene estable y a partir de los 40 años, ¿no?, ya comienza a crecer o proliferar las células dentro de la glándula prostática, porque existe un desbalance entre la proliferación y la muerte celular programada. Los estrógenos, como habíamos mencionado, juegan un rol importante en este desbalance, ¿no? Los estrógenos se cree que van a aumentar la afinidad de los receptores androgénicos a la dihidrotestosterona. Y también los estrógenos por sí mismos pueden promover la proliferación bacteriana, la proliferación celular, perdón. Y todo eso va a llevar al crecimiento de la glándula prostática. Entre los factores de riesgo, no se sabe que la diabetes constituye un factor de riesgo para el crecimiento prostático. Existen factores dietéticos que intervienen también en la hiperplasia benigna de próstata. Tenemos como factores protectores los betacarotenos, carotenoides y la vitamina A. Y el alcohol, consumo de cafeína elevado, suplementación con vitamina C aumentan el riesgo de síntomas de tracto urinario inferior y crecimiento prostático. Existe una predisposición genética, ¿no? Se ha evidenciado que familiares de primer grado demostraron un aumento de 4 veces en el riesgo de HEP en comparación con el control, ¿no? La inflamación, los procesos inflamatorios dentro de la próstata también constituyen un factor de riesgo para la hiperplasia benigna de próstata, el síndrome metabólico y la obesidad también. En cuanto a la fisiopatología, tenemos un componente estático y un componente dinámico. El componente estático es una consecuencia directa del crecimiento prostático que va a causar una compresión de la uretra prostática y con ello causar una obstrucción a la salida de la orina de la vejiga. Y el componente dinámico incluye la tensión del músculo liso prostático, ¿no? Va a haber una disminución de la elasticidad y el colágeno en la uretra prostática, lo que va a exacerbar los síntomas de obstrucción de la salida de la vejiga y aumento de la resistencia al flujo. Y esto explica por qué el tamaño de la próstata por sí solo no siempre es predictor confiable de la enfermedad. Recuerden que el tamaño de la próstata no se relaciona directamente con la severidad de los síntomas. Pueden haber próstatas muy voluminosas que causan síntomas leves o próstatas muy pequeñas, sin embargo, que son causantes de una sintomatología más florida y de unas molestias persistentes en el paciente. Acá tenemos los distintos tipos de crecimiento prostático que pueden haber, ¿no? En la imagen del lado izquierdo vemos una glándula prostática con crecimiento del lóbulo medio. La zona que ven acá dentro de la vejiga se denomina lóbulo medio. En la imagen B tenemos crecimiento de ambos lóbulos, ¿no?, que van a ocasionar una estrechez de la uretra prostática. En la imagen de la zona C, ambos lóbulos prostáticos y hay un lóbulo medio, ¿no? Y en la imagen D solamente hay un pequeño
crecimiento de una parte del lóbulo izquierdo. Es una próstata totalmente obstructiva, ¿no? Como había mencionado, no depende la sintomatología o la severidad de la sintomatología del volumen prostático. Y esto se va a explicar mejor en estas imágenes que traigo acá. Acá en esta imagen tenemos a la vejiga, tenemos acá abajo la próstata y se evidencia acá un pequeño crecimiento en esta zona de la próstata. ¿Cómo puedo ver? ¿Se ve el cursor de mi mouse? Sí, doctor. Sí, ¿no? Ya, ok. Entonces acá en esta imagen vemos un pequeño incremento del volumen prostático solamente en esta zona. Esto es el lóbulo medio. Ven acá que solo este pequeño crecimiento de la próstata ya está ocasionando una obstrucción por un efecto de válvula que puede ocasionar esta zona de la próstata crecida, ¿no? En una imagen citoscópica, aproximadamente el lóbulo medio se va a ver de esta forma, ¿no? En esta imagen de acá tenemos pues un lóbulo medio aún mayor, totalmente incrementado de tamaño y con una vejiga totalmente trabeculada, ¿no? Vamos a explicar posteriormente cómo se comporta la vejiga la obstrucción, ¿no? Cuando vemos una vejiga trabeculada, engrosada, a veces con divertículos o pseudodivertículos, se denomina una vejiga de lucha. Es una vejiga que está sufriendo o se ha hipertrofiado para vencer la obstrucción ocasionada por la próstata y así eliminar la orina. Y acá tenemos una imagen superior intravesical de lo que es un lóbulo medio, ¿no? Acá abajo se ve el gran lóbulo medio y lo que estaba diciendo, las trabeculaciones dentro de la vejiga. Acá tenemos los meatos ureterales. Entonces, ¿qué sucede? En un primer momento, con el crecimiento prostático que está causando una obstrucción, la vejiga se va a como tiene un músculo, como todo músculo, va a hipertrofiarse para lograr vencer esa obstrucción. Y es ahí donde vienen los síntomas irritativos, ¿no? Hay nocturia, hay polaquiuria, hay urgencia miccional, ¿no? Todo eso debido al esfuerzo que está haciendo la vejiga para expulsar la orina. Si el paciente no es tratado, ¿no? Al final esa vejiga se va a cansar, su funcionamiento va a disminuir y se va a volver una vejiga flácida. Entonces, ya no va a haber una contracción adecuada del detrusor y va a predisponer aún más a una infección, a una retención urinaria crónica. La retención urinaria crónica, ¿no? Va a producir un incremento de la presión intravesical y con ello de manera retrógrada puede afectar a los riñones y ocasionar una hidronefrosis bilateral, como se puede apreciar en esta imagen, ¿no? Un gran crecimiento prostático, una vejiga de lucha, contraveculaciones, engrosamiento de la pared vesical, ¿no? Que ha ocasionado una hidroureteronefrosis bilateral, ¿no? Entonces, si un paciente con obstrucción no es tratado, puede ocasionar a la larga un compromiso de la función renal. ¿Ok? Esto es un esquema que grafica lo que ya había mencionado, ¿no? Una hiperplasia de la próstata ocasiona una obstrucción a la salida de la vejiga. Esto va a generar en el detrusor una respuesta que va a ocasionar los síntomas del tracto urinario inferior, ¿no? En la obstrucción a la salida de la vejiga no necesariamente va a ser debido a un crecimiento prostático, pueden haber otras entidades que pueden ocasionar una obstrucción a la salida de la vejiga, como una estrechez de uretra, como una litiasis uretral. La respuesta del detrusor también va a depender de ciertos factores, ¿no? Los cambios propios de la edad en el músculo detrusor, si tiene el paciente una enfermedad neurogénica de base, ¿no? Si tiene, por ejemplo, una vejiga neurogénica por un traumatismo vértebromedular o una enfermedad primaria vesical, ¿no? Entonces, en el paciente con lux, síntomas de tracto urinario inferior, ¿cómo va a ser su evaluación diagnóstica? Primero, una adecuada historia clínica.
Hay que tener en cuenta en el paciente sus antecedentes patológicos, ¿no? Que hay diabetes, obesidad, sobrepeso, hemos dicho que son factores de riesgo para hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Enfermedades como la diabetes, ¿no? Si el paciente es un diabético no controlado de larga data, puede haber pues ciertas complicaciones neurológicas, ¿no? Que pueden afectar el funcionamiento vesical. Pacientes que tienen antecedentes de hipertensión arterial o enfermedad renal crónica, ¿no? Y que tienen un compromiso renal debido a una diabetes o o a la propia hipertensión, ya son pacientes que vienen ya con una función renal disminuida. Y eso agregarle a la uropatía obstructiva causada por la próstata también es importante tener en cuenta, ¿no? Si tiene alguna otra comorbilidad urológica, ¿no? Si el paciente tiene una litiasis vesical producida por una retención urinaria crónica, ¿no? Son datos importantes a tener en cuenta. Por eso es muy bueno, muy importante una adecuada historia clínica. Ciertos cuestionarios para valorar la severidad de la sintomatología y también la respuesta al tratamiento y cómo va su evolución con el tratamiento del paciente, ¿no? En este caso se usa el IPSS, ¿no? El Índice de Síntomas Prostáticos Internacional. La exploración física, importantísimo el tacto rectal, ¿no? Exámenes de laboratorio como el examen de orina, el PSA, medición de la función renal, medición de residuo postmiccional, la uroflujometría, ecografía de las vías urinarias, cistoscopía y en algunos casos sería también necesaria una urodinamia. Ahora, ¿cómo se clasifican los síntomas del tracto urinario inferior? Principalmente tenemos síntomas irritativos o de llenado, ¿no? Tenemos la polaquiuria, que es el aumento de la frecuencia miccional. La nocturia es cuando el paciente se levanta en las noches para miccionar. Con tal de que tenga una o más necesidad de ir al baño en la noche, una vez que el paciente ya había estado dormido, ya se considera nocturno. Urgencia es la necesidad imperiosa de ir al baño y la incontinencia urinaria. Síntomas obstructivos o de vaciado son el chorro miccional débil o intermitente. Pujo, ¿no? El paciente tiene la necesidad de pujar para lograr un adecuado vaciamiento vesical. Micción en regadera. Excitación es cuando el paciente acude al baño, se dispone, se alista para miccionar y hay un tiempo que todavía no sale el primer chorro, ¿no? Es una excitación, goteo terminal. Y síntomas postmiccionales como la sensación de vacío incompleto y el goteo postmiccional. Acá tenemos el IPSS, ¿no? El Score de Síntomas Prostáticos Internacional. Es un cuestionario validado para evaluar la severidad de los síntomas en pacientes con LUX, ¿no? Consta de 8 preguntas, ¿no? 7 preguntas que van a indagar acerca de la sintomatología y la última pregunta va a indagar acerca de la calidad de vida, ¿no? Cómo afectan todos estos síntomas en, en la calidad de vida del paciente, ¿no? Este cuestionario va a indagar acerca del vaciado incompleto, de la frecuencia, de la intermitencia, de la urgencia, del chorro miccional débil, ¿no? De la nocturia, y dependiendo del puntaje, los síntomas van a ser leves, moderados o severos. Leves si el puntaje es de 1 a 7, moderados si es de 8 a 19 y severos si es de 20 a 35. El examen físico que hay que tener en cuenta en el examen físico. Un examen abdominal. Importante el examen abdominal. Hay pacientes que vienen a consulta con luz, ya, que han sido ya operados previamente de una cirugía prostática, ¿no? Y uno al hacer el examen abdominal puede ver si ha sido una cirugía, por ejemplo, si ha sido una cirugía de próstata abierta o una cirugía endoscópica, ¿no? Si vemos ahí una incisión suprapúbica, podría haber sido una cirugía abierta, ¿no? Igual en el examen abdominal evaluar, palpar si el paciente tiene un globo vesical, ¿no? Si hay un globo vesical, el paciente está causando como una retención de orina. Puede ser aguda
si si esa distensión abdominal se asocia a dolor, a urgencia o crónica, ¿no? Si el paciente, pues, si ustedes notan un globo vesical y el paciente no tiene ningún deseo miccional, ni tiene ningún dolor, es una retención urinaria crónica. El examen genital importantísimo también para evaluar otras causas de obstrucción, ¿no? Hay fimosis puede causar también un chorro miccional disminuido, ¿no? Puede ocasionar una micción regadera, ¿no? Si hay una obstrucción a nivel uretral, como un cálculo en la uretra, ¿no? Pueden palpar el cálculo en la uretra en el examen genital. Y importante el tacto rectal. En el tacto rectal, pues se va a evaluar principalmente la consistencia de la próstata. La consistencia normal de la próstata se denomina fibromuscular. Es como si palparan la punta de su nariz. Un aumento de la consistencia al tacto rectal puede ser un indicio de que esa próstata probablemente tenga un crecimiento maligno, es decir, un cáncer de próstata. Otros datos sospechosos son la presencia de irregularidades, la presencia de nodulaciones. La próstata se encuentra móvil, se encuentra fija, ¿no? Cuando uno palpa una próstata normal, hay cierto movimiento de la próstata, pero una próstata fija ya es una próstata sospechosa de malignidad. Podemos medir también de manera indirecta, mediante el tacto rectal, el tamaño de la próstata, ¿no? En cuanto a los exámenes de laboratorio, examen de orina, paciente que viene con lux, necesario un examen de orina para descartar probablemente una infección urinaria que pueda ser el origen de sus lux. Urocultivo, si tenemos un examen de orina positivo, ¿no? Podemos plantear el uso de un urocultivo para darle un tratamiento antibiótico adecuado. Uricreatinina, prueba de función renal para evaluar la función renal, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que probablemente ya tengan un compromiso renal, pacientes con enfermedad renal crónica, o pacientes que vienen pues con una retención urinaria crónica, o en cuyo imagen imagenológica vemos hidronefrosis, ¿no? Ya probablemente ya tengan un compromiso renal. Y el PSA que es importantísimo para el tamizaje de cáncer de próstata. ¿Qué es el PSA? Es el antígeno prostático específico, es una serinproteasa, ¿no? Es una molécula órgano específico producida por las células epiteliales de la próstata, pero no es un marcador específico de cáncer, ¿no? ¿Cuál es la función del PSA? Es la fragmentación de las semenogilinas, que son proteínas que van a formar el coágulo seminal. Fragmentan este tipo de moléculas y van a ocasionar la licuefacción del semen, y de esta manera van a promover la motilidad de los espermatozoides. ¿Por qué decimos que no es un marcador específico de cáncer? Porque el PSA no solamente se va a elevar cuando hay una sospecha de cáncer de próstata. El PSA se puede elevar a medida que aumenta la edad, ¿no? Existe incluso parámetros de PSA para la edad que hay que tener en cuenta en la evaluación. La eyaculación puede elevar el PSA, ejercicios vigorosos que comprometan el área perineal, como montar bicicleta, infecciones urinarias, prostatitis puede elevar el PSA, el masaje prostático, la estimulación prostática también puede elevar el PSA, procedimientos médicos como una cistoscopía, ¿no? Una sonda por vía uretral, una cateterización uretral puede también elevar el PSA y lógicamente la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta cuando nosotros evaluamos al paciente en qué momento se toma el PSA. Es muy distinto, ¿no? Tener un PSA elevado en un paciente sin signos de infección, ¿no? No hay disuria, no hay urgencia, no hay polaquiuria, no ha habido fiebre, un hemograma normal, o en un paciente que viene a la consulta con malestar general, con disuria intensa, con un examen de orina patológico, con un urocultivo positivo y tiene un PSA pues elevado, un PSA de 7, 8. Podríamos sospechar que esa elevación del PSA sea debida a la infección urinaria en curso y no necesariamente a un cáncer de próstata, ¿ya? Entonces, en esos casos, lo conveniente sería tratar primero la infección y hacer un control a unas 4 a 6 semanas, un nuevo control de PSA.
Lo mismo con aquellos pacientes que han sido sometidos recientemente a un procedimiento. Un paciente que ayer se hizo una cistoscopía, por ejemplo, y se saca el PSA hoy día, ese PSA va a salir elevado. Probablemente sea debido al procedimiento urológico al cual ha sido sometido. ¿Ok? Hay que tener bastante en cuenta en qué momento se toma el PSA. Y valores normales del PSA son de 0 a 4. De 4 a 10 se denomina la zona gris. Los valores en este intervalo no pueden ser, como que no pueden ser, una sospecha de cáncer de próstata. En esos casos se toman otras medidas, ¿no? Que son las variantes del PSA, son el índice de PSA, la densidad del PSA, ¿no? Que creo que lo pueden hablar ampliamente en su clase de cáncer de próstata. Y PSA mayores de 10 ya muy sugestivos de cáncer de próstata. ¿Y cuál es el uso clínico del PSA? En el cáncer de próstata se sirve para el diagnóstico, para la estratificación del riesgo y nomogramas, y la respuesta del tratamiento y el seguimiento. En la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Para el diagnóstico diferencial con el cáncer de próstata, ¿no? El PSA también nos sirve como un predictor de volumen prostático y el crecimiento prostático, predictor de progresión clínica y retención aguda de orina, y la necesidad de cirugía de HBP. Y en los cuadros de prostatitis, no da información práctica. Si un paciente viene a su consulta y usted sospecha que pueda tener una prostatitis, no es necesario un dosaje de PSA, porque ese PSA va a salir elevado y no va a ser de utilidad. Si tenemos un dosaje que sale elevado y sabes que va a salir elevado porque tienen una prostatitis en curso, no va a tener ningún valor o no va a servir ese PSA. Bueno, como un dato adicional, ¿no? Detección temprana del PSA en quienes se recomienda en pacientes varones a partir de los 50 años sin factores de riesgo. Y 5 años antes en aquellos pacientes con factores de riesgo, como son aquellos que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, un familiar de primer grado con cáncer de próstata, pacientes a partir de los 45 años si tienen ascendencia africana, y a partir de los 40 años si tienen mutaciones en la BRCA2. ¿Ok? Y se tiene que tomar en cuenta que el dosaje de PSA solamente está indicado en aquellos pacientes varones que tienen por lo menos una esperanza de vida de 10 a 15 años. Paciente que llega a su consulta de 89, 90 años, 91 años, ya no está indicado un dosaje de PSA. Y si viene con un PSA elevado, en 5, en 6, en 7, tampoco está indicado hacer algún examen para confirmar o descartar la sospecha de cáncer de próstata, porque su esperanza de vida es menor a 10 a 15 años. ¿Ok? Los otros estudios imagenológicos tenemos la ecografía. La ecografía puede dar datos acerca del volumen prostático y el volumen prostático se puede tomar en cuenta para ver si se puede dar ciertos medicamentos o no, ¿no? ¿Qué tipo de terapia por vía oral podríamos administrar? Y también sirve para definir, de acuerdo al volumen prostático, qué tipo de cirugía se le puede ofrecer al paciente en un paciente que ya estamos pensando operar. También mediante la ecografía podríamos medir el residuo postmiccional, ¿no? Si ese paciente tiene una retención urinaria o no. Un residuo postmiccional mayor de 50 cc es patológico, o mayor al 10% del volumen premiccional también es patológico. La ecografía renal en aquellos pacientes que nosotros sospechamos que pueda tener una hidronefrosis, paciente con una retención urinaria crónica, ¿no? Probablemente ya esté cursando con hidronefrosis, como se ha explicado en las diapositivas anteriores, ¿no? Pues es importante evaluar también o tener una imagen del riñón. En este caso vemos riñones normales, ¿no? Los riñones acá se ven, tienen un área hiperecogénica que corresponde al área del seno renal con el parénquima hipoecogénico, ¿no? La ecogenicidad generalmente es similar a la ecogenicidad del hígado que se ve acá. Y acá claramente se ve la próstata, ¿no? La glándula prostática, y la vejiga siempre tiene que tener contenido anecoico. La flujometría es otro de los estudios que nosotros empleamos para evaluar objetivamente al paciente con lux, ¿no? Normalmente
solamente consiste en que el paciente tiene que orinar sobre un aparato que es el flujómetro y ese aparato nos va a dar una gráfica en la computadora, ¿no? Que nosotros vamos a evaluar. Una gráfica normal, como la que ven acá, tiene la forma de una campana, de una parábola. Esta en la imagen de tipo B, una vejiga rápida. ¿Qué quiere decir una vejiga rápida? Que tiene un flujo máximo bastante elevado, ¿no? Probablemente en pacientes con vejiga hiperactiva puede ocurrir eso, ¿no? Un flujo prolongado es un patrón obstructivo, es una micción que, que tiene cierto grado de obstrucción. Flujo intermitente, lo mismo, ¿no? Patrón obstructivo, intermitente. Y hay una curva típica de la estrechez uretral, que es este tipo de patrón, una línea, ¿no? Típico de las estrecheces uretrales. Hay que tener en cuenta que para tener en consideración una flujometría, el volumen orinado tiene que ser mayor de 150 cc. Si el volumen orinado es menor de 150 cc, esa flujometría no me sirve para valorar, no es una flujometría no válida, no sirve para tomar ninguna decisión terapéutica. ¿Ok? Mínimamente tiene que orinar 150 cc para considerarla válida. Igual, si tenemos una flujometría con un volumen urinado que supera la capacidad vesical, es decir, de 600, 700, tampoco es adecuado, no podría valorarse muy bien esa flujometría como válida, porque no son volúmenes fisiológicos. ¿Ok? Lo mismo con la ecografía. Para hacer una ecografía, tiene que tener mínimo el paciente un volumen previsional de 150. La uretrocistoscopía también es otro de los estudios que nosotros realizamos en el paciente con luz, sobre todo en aquellos pacientes que tienen hematuria, ya sea microscópica o macroscópica, probablemente estén cursando con una estrechez uretral, una litiasis vesical, ¿no? Se realiza una cistoscopía, ¿no? Consiste en la introducción de un aparato que es el cistoscopio, que contiene una cámara para evaluar la vía urinaria inferior. Se puede ver desde la uretra hasta la vejiga, ¿no? Podemos ver acá, por ejemplo, en este video, este pequeño video, acá en la imagen de inicio, vemos los lóbulos prostáticos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo totalmente obstructivos, no vemos ninguna luz. Y esto que ven acá abajo es el verum montano, ¿no? Ahí está ingresando por uretra prostática, ingresa totalmente obstructivo, los lóbulos prostáticos, cuello vesical y vejiga. Una pequeña muestra de lo que es una cistoscopía. Previamente ahí ya hemos pasado todas las otras partes de la uretra, ¿no? En cuanto al tratamiento, tenemos en primer lugar la espera vigilante, es decir, la observación. Varones con luz no complicados, leves a moderados que no tienen problemas con sus síntomas. 79% clínicamente estables en un periodo de 5 años. No se le puede aconsejar medidas conductuales y dietéticas, como por ejemplo la disminución de ingesta de líquidos en momentos determinados, ¿no? Por ejemplo, en aquellos pacientes que refieren solamente nocturia, se le puede indicar prohibir, ¿no? La ingesta de líquidos 2 a 3 horas antes de irse a dormir, ¿no? Bajo consumo de alcohol y cafeína. El alcohol y la cafeína son irritantes vesicales, ¿no? Pueden exacerbar los síntomas irritativos. Técnicas de doble vaciamiento. Si el paciente tiene una sensación de vaciado incompleto, podríamos sugerir al paciente que vaya nuevamente y que intente miccionar nuevamente, ¿no? Orden uretral para aquellos pacientes que tienen goteo postmiccional, ¿no? Técnicas de distracción, ¿no? Lo que van a permitir aumentar los intervalos entre micción y micción en aquellos pacientes con frecuencia miccional elevada. Técnicas de reentrenamiento vesical, también lo mismo, ¿no? Y revisar la medicación y cambiar el tipo de administración o sustituirlos por otros con menos efectos urinarios, ¿no? Por ejemplo, en aquellos pacientes que toman diuréticos, ¿ok? Acá abajo vemos las recomendaciones de la Guía Europea de Urología. Tratamiento farmacológico a la cabeza, lo que más se emplea son los alfa-1 adrenérgicos o los alfa bloqueadores, ¿no? Medicamentos como la transulosina, la doxazosina, la silodosina, la terazosina, ¿no? Son fármacos que están dentro de este grupo. ¿Cómo van a actuar? Inhiben el efecto de la norepinefrina en las células de los músculos lisoprostáticos, reduciendo de esta manera el tono prostático y con ello la obstrucción infravesical.
Aquí en esta imagen, los puntos en azul van a indicar dónde se encuentran estos receptores, ¿no? Se encuentran en el trígono, en el cuello vesical y en la glándula prostática. Estos van a mejorar los síntomas irritativos y de vaciado. No interfieren en el volumen prostático ni en el PSA. El efecto, ¿no?, se puede evidenciar a partir de la primera o la segunda semana de tratamiento y tiene mayor efectividad en próstatas menores de 40 cc de volumen. Efectos adversos que pueden tener los pacientes: astenia, mareos, hipotensión ortostática, eyaculación retrógrada, ¿no? Y estos son algunos de los representantes de esta familia de medicamentos. ¿Qué nos dice la guía? Ofrecer alfa-bloqueadores en varones con síntomas moderados a severos. El otro grupo de fármacos son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. ¿Se acuerdan, no, de la enzima 5-alfa reductasa cuando hablé de la fisiopatología de la hiperplasia benigna de próstata? Recuerdan que era la enzima que convertía la testosterona en dihidrotestosterona, que era un andrógeno con mayor afinidad a los receptores androgénicos. Estos fármacos actúan inhibiendo esa enzima. Y de esta manera van a inducir la apoptosis de las células epiteliales prostáticas. Y esto va a dar como resultado la disminución del volumen prostático en un 18 a 28% y del PSA en un 50% en un lapso de 6 a 12 meses. Estos van a reducir el riesgo de retención urinaria y la necesidad de cirugía. Y los efectos clínicos recién se van a ver luego de 6 meses de tratamiento, ¿no? Los efectos adversos: disminución de la libido, disfunción eréctil, desórdenes eyaculatorios. Y se indica generalmente en pacientes con síntomas moderados a severos y con un volumen prostático mayor a 40 cc. Hay que tener en cuenta que para iniciar el tratamiento con este tipo de fármacos hay que tener un PSA antes de iniciar el tratamiento como control. Justamente, ¿por qué? Porque ese PSA puede variar una vez iniciado el tratamiento con inhibidores de la 5-alfa reductasa. Es decir, si un paciente que está en tratamiento con ese tipo de fármacos y llega a la consulta con un PSA en 3, ese no sería su PSA real, sino su PSA real estaría en 6 y estaría dentro del rango patológico. ¿Ok? Por eso hay que tener en cuenta un PSA inicial antes de iniciar ese tipo de tratamiento. Antagonistas de los receptores muscarínicos, ¿no? Estos tipos de fármacos, ¿no?, se emplean a aquellos pacientes que tienen síntomas predominantemente irritativos, ¿no? Pacientes que han iniciado tratamiento con otro tipo de fármaco, pero que persisten con síntomas irritativos, se le puede añadir, ¿no?, este tipo de fármaco, los antimuscarínicos. Recuerden que en el músculo detrusor tenemos receptores muscarínicos M2 y M3, ¿no? Y estos van a disminuir la contracción del detrusor. Al disminuir la contracción del detrusor, van a disminuir los síntomas irritativos como polaquiuria, nocturia, urgencia miccional, pero está contraindicado en aquellos pacientes con volúmenes postmiccionales mayores de 150 cc, porque pueden precipitar una retención aguda de orina. Efectos adversos que pueden tener los pacientes: boca seca, estreñimiento, nasofaringitis, mareos, dificultad miccional. Hay que tener mucho cuidado en los pacientes añosos, ¿no? Porque pueden también originar temas de desorientación. Beta-3 agonistas, también para tratar principalmente los síntomas irritativos o los síntomas de llenado, ¿no? Efectos adversos: hipertensión, cefalea, nasofaringitis. El representante, el mirabegrón. Inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. No se emplea mucho en aquellos pacientes que tienen lux y a su vez tienen disfunción eréctil, ¿no? Reducen el tono del músculo liso del detrusor, próstata y uretra. Reduce el índice del IPSS, los lux, y mejora la disfunción eréctil, pero no mejora el Qmax. Efectos adversos: reflujo gastroesofágico, flushing, cefalea, dispepsia, congestión nasal. ¿No? La dosis empleada, por ejemplo, acá el tadalafilo es de 5 miligramos cada 24 horas.
La fitoterapia, ¿no? La fitoterapia son preparados de fitoesteroles de origen vegetal que tienen efectos antiinflamatorios y antiandrogénicos. No hay estudios que prueben 100% su efectividad en el tratamiento de la hiperplasia prostática, pero sí ha habido ciertos estudios en los cuales se ha evidenciado mejoría clínica en los pacientes, ¿no? Son importantes porque tienen buena tolerabilidad, ¿no? Sin efectos adversos importantes, ¿no? Hay que informar al paciente que la magnitud de la eficacia puede ser modesta. Y la terapia combinada, podemos combinar todos los medicamentos antes mencionados, bloqueadores, alfa bloqueadores más inhibidores de la 5-alfa reductasa, alfa bloqueadores más antagonistas del receptor muscarínico, alfa bloqueadores más mirabegrón, ¿no? Aquí tenemos un fármaco bastante empleado, ¿no? La combinación de tansurosina más dutasterida. Entonces, el tratamiento principalmente va a depender de la sintomatología. Acá tenemos un algoritmo de la Guía Europea de Urología. ¿Tiene el paciente síntomas molestos? ¿No tiene síntomas molestos? Entonces solamente observación más cambios en el estilo de vida. Si tiene síntomas molestos, predomina la poliuria nocturna. Si la respuesta es sí, pues cambios en el estilo de vida y de repente ya entra en el tratamiento de otra entidad nosológica, que es la poliuria nocturna, en la cual se emplean fármacos como la desmopresina. Si no hay poliuria nocturna predominante y predominan los síntomas de llenado, entonces se puede ofrecer al paciente tratamiento con educación más cambios en el estilo de vida y podemos agregar tratamiento farmacológico, ¿no? O un antimuscarínico o un beta-3 agonista. Si no predominan los síntomas de llenado, sino los de vaciado, y el paciente tiene un volumen prostático menor a 40 cc, puedes iniciar tratamiento con alfa bloqueadores o inhibidores de 5 de la fosfodiesterasa, si es que el paciente tiene concomitantemente una disfunción eréctil, ¿no? Si persisten síntomas de llenado a pesar del tratamiento, añadir a la medicación un antimuscarínico o un beta-3 agonista. Si tiene el paciente una próstata mayor de 40 cc, ¿no? Se le puede iniciar tratamiento con inhibidores de la 5-alfa reductasa o una combinación de alfa bloqueadores más inhibidores de la 5-alfa reductasa o tadalafilo más inhibidores de la 5-alfa reductasa. ¿Ok? ¿Cuándo se indica el tratamiento quirúrgico? Cuando el paciente tiene infecciones urinarias recurrentes, cuando hay una litiasis vesical concomitante, cuando hay hematuria refractaria a tratamiento médico, cuando hay compromiso renal, ya hay una insuficiencia renal, hay hidronefrosis, cuando los LUCS no mejoran al tratamiento médico y cuando el paciente es portador de sonda Foley. Y por último, cuando el paciente desea el tratamiento quirúrgico. Son las indicaciones de tratamiento quirúrgico que deben tener en cuenta. Existe una gran variedad de tratamiento quirúrgico actualmente para el crecimiento prostático, ¿no? Ahorita el gol estándar es la cirugía endoscópica, la resección transuretral de próstata. Actualmente existen otros, como son la incisión transuretral de la próstata, la enucleación prostática con láser, la vaporización de la próstata, ¿no? Son nuevas tecnologías que pueden ayudar, ¿no? O que pueden también, que pueden ser abordadas para el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Acá tenemos un algoritmo de los diferentes tratamientos quirúrgicos de la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Esto generalmente información más para los residentes. A ver, la resección transuretral de la próstata, cirugía endoscópica con un aparato, un recetoscopio, ingresamos hasta la uretra prostática, ¿no? Y empezamos a resecar por partes la próstata, ¿no? Próstata obstructiva en estas imágenes, poco a poco vamos resecando, resecando, resecando y al final va a quedar libre la uretra prostática. De lo que estaba así, totalmente obstructiva, ¿se acuerdan de la imagen de la cistoscopía?
era igualito a esto, una próstata obstructiva, queda abierto, ¿no? Se resuelve el factor obstructivo, el tema obstructivo. Y el otro para próstatas grandes, mayores de 80 cc, bastante voluminosas, pues una cirugía de próstata abierta, ¿no? Aquí tenemos una adenomectomía prostática transvesical, ¿no? Se abre cavidad, se llega hasta el espacio de Rexus, se abre la vejiga, se identifica la próstata. Acá tenemos el cuello vesical, ¿no? Se hace una incisión circunferencial alrededor de ese cuello y luego se enúclea. Se separa el adenoma prostático de la cápsula prostática, ¿no? Al final sale todo el adenoma prostático. Recuerden que una cirugía benigna de próstata no se extirpa toda la glándula prostática, sino solamente la parte del adenoma, queda la cápsula prostática. Después de la cápsula y a partir de esa cápsula puede haber recrecimiento prostático. ¿Ok? Muchos pacientes vienen con la idea de que una cirugía de próstata benigna va a solucionar el tema, ¿no? Ha habido pacientes que vienen a consulta nuevamente con luz por un recrecimiento a partir de la cápsula de la próstata, que puede ocasionar nuevamente luz y probablemente requiera tratamiento o requiera ser reintervenido. Y acá tenemos una imagen de una próstata ya después de una cirugía abierta, ¿no? De una adenomectomía prostática transvesical. Muchas gracias por su atención. Eso es todo con respecto al tema de la hiperplasia benigna de próstata. No sé si tienen alguna pregunta. Mm, ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Todo claro, doctor. Ya, lo que quiero que sepan de acá o que se lleven la imagen de que no hay una relación directa entre el volumen prostático y la severidad de los síntomas. No quiere decir que próstatas grandes ya el paciente va a estar con unos síntomas severos y próstatas pequeñas probablemente no tengan ni síntomas, no, no es así. Próstatas pequeñas pueden ocasionar una gran obstrucción, así como próstatas más voluminosas probablemente no causen ninguna molestia en el paciente. Lo otro, tener en cuenta en qué momento se toma el PSA y los valores del PSA, ¿no? Y tener en cuenta que el tratamiento va a depender de los síntomas, no del volumen prostático. He visto yo muchos casos en que los pacientes vienen a la consulta con una ecografía particular, ¿no? Con una ecografía donde te dicen un volumen prostático de 50 cc, 40 cc, y vienen ya a la consulta con urología referidos de un médico general o un médico familiar, y ya vienen con tratamiento con tansulosina. Ya le han dado tansulosina. Doctor, vengo porque me han dicho que tengo que venir al urólogo porque tengo inflamación de la próstata. Y ya me están dando este tipo de tratamiento. Vienen aquí con su receta de tansulosina. Uno le pregunta, señor, ¿usted tiene alguna molestia? Puja para orinar, el chorro está débil. Le preguntas por los luz, indagas acerca de los luz, no tiene ningún luz. Solamente le iniciaron el tratamiento porque tiene una ecografía que nos dice que una próstata aumentada del tamaño. Entonces, no ameritaría iniciar el tratamiento en ese tipo de pacientes. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna pregunta, hasta ahí vamos a, vamos a continuar con la siguiente clase, que es la clase de la prostatitis. A ver, prostatitis. Ve mi pantalla, ¿no? ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Otro tema también muy frecuente que se ve en la consulta es la prostatitis. A ver, vamos a ver. Prostatitis. La definición es una inflamación de la glándula prostática que Doctor, disculpe, dígame, eh, creo que se quedó en la diapositiva de hiperplasia benigna. Sí se ve ¿no la están, pantalla, no pero se están ve viendo la la referencia. diapositiva? No, a ver, Estoy déjame. viendo las referencias de hiperplasia benigna de próstata. A ver, voy a solucionar eso un ratito.
¿Ahora sí lo ven? Sí, doctor. Ya. Como estaba diciendo, la prostatitis se define como la inflamación de la glándula prostática que se presenta como cuatro síndromes con diferentes características clínicas, ¿no? Tenemos la imagen de una próstata normal y una próstata inflamada. Clasificación. La clasificación de la prostatitis es la que ven acá en este cuadro, ¿no? La prostatitis tipo 1, la prostatitis aguda bacteriana, la de tipo 2, la prostatitis crónica bacteriana, la de tipo 3, la prostatitis crónica no bacteriana o síndrome de dolor pélvico crónico. Esta a su vez se va a subclasificar en la de tipo 3A, la prostatitis inflamatoria y la de 3B no inflamatoria. Y la de tipo 4 es la prostatitis inflamatoria asintomática, ¿no? Más adelante vamos a desarrollar cada una de ellas. Etiología: menos del 10% de los casos tienen una infección bacteriana comprobada. ¿Quiénes son las bacterias más frecuentes? Las enterobacterias de la cabeza E. coli, ¿no? Son los patógenos más predominantes en la prostatitis bacteriana aguda y en la crónica también. En pacientes inmunodeprimidos con VIH, la prostatitis puede ser causada por otro tipo de bacterias menos comunes, como son la Mycobacterium tuberculosis, Cándida, entre otros. Y hay que considerar como entidades no solo ricas también la Neisseria, la clamidia en pacientes varones menores de 35 años con síntomas de tracto urinario inferior, o sea, pacientes sexualmente activos con conductas sexuales de riesgo. En cuanto a la epidemiología, los factores de riesgo para una prostatitis bacteriana aguda son los siguientes, ¿no? Primero, la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Puede ocasionar un tema de retención aguda, ¿no? La retención de orina puede ocasionar, ¿no?, un reflujo retrógrado de las bacterias que puedan estar en la orina a través de los conductos hasta llegar a la glándula prostática. ¿No? Infecciones geniturinarias como una epididimitis, una orquitis, una uretritis, una infección del tracto urinario, ¿no? Comportamientos sexuales de riesgo, ¿no?, en pacientes con conductas sexuales de riesgo, ¿no? Pacientes con enfermedades o con historia de enfermedades de transmisión sexual, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con fimosis, pacientes que recientemente han sido sometidos a una instrumentación o a un procedimiento urológico, también van a tener factores de riesgo, ¿no? Pacientes que han sido sometidos a citoscopía, a una biopsia de próstata recientemente, a una cirugía de resección transuretral de próstata, a una cateterización uretral, estudios urodinámicos y pacientes con estrechez uretral. Como ya habíamos mencionado, los patógenos más comunes son principalmente enterobacterias a la cabeza, el E. coli. Otras bacterias que se pueden encontrar son la Pseudomonas aeruginosa, especies de Klebsiella, Enterococcus, Enterobacter, Proteus. Y menos comunes son la clamidia, las micobacterias, las micoplasmas, la Neisseria, entre otras. Fisiopatología, bueno, es secundaria a una infección ascendente, ¿no? Por una infección del tracto urinario inferior, no sea una litritis, una cistitis, una epididimitis. Pero también puede ser causada por una inoculación directa mediante una biopsia de próstata o la manipulación prostática, ¿no? Tiene que haber un reflujo ductal intraprostático que puede ocasionar la migración de bacterias dentro de la glándula prostática, ¿no? Probablemente secundario a una disfunción miccional. Ahora, ¿cómo es la clínica? La clínica de una prostatitis bacteriana aguda de una prostatitis bacteriana crónica es diferente, ¿no? En una prostatitis aguda bacteriana, el inicio es súbito, ¿no? Hay sintomatología del tracto urinario inferior, todo lo que hemos mencionado, ya los restrictivos, obstructivos. Hay dolor perineal, suprapúbico y puede haber también eyaculación dolorosa. Puede haber síntomas sistémicos, ¿no? Una enfermedad febril sistémica. El paciente puede llegar con un cuadro de sepsis. Y si hacemos un tacto rectal, lo cual no se recomienda, ni tampoco se recomienda el masaje prostático, vamos a encontrar una próstata agrandada e hipersensible, ¿no? Dolorosa al tacto. En una prostatitis bacteriana crónica, los síntomas persisten por 3 meses o más. Y los síntomas son menos graves que en la prostatitis aguda, pero afectan significativamente la calidad de vida. El paciente puede venir con dolor perineal, con pene, en escroto,
¿no? Puede tener historia de infecciones urinarias recidivantes y pueden también comprometer su función sexual. No suelen los pacientes con prostatitis bacteriana crónica tener síntomas sistémicos. Entonces aquí tenemos los síntomas de cada una de las prostatitis. Como habíamos mencionado, la prostatitis bacteriana aguda, asociada con síntomas severos de prostatitis, infección sistémica e infecciones del tracto urinario inferior. La prostatitis bacteriana crónica, ¿no? Pueden haber síntomas o no de prostatitis y usualmente tienen historia de infección del tracto urinario inferior recurrente. Síndrome de dolor pélvico crónico, en donde en este caso pues no hay indicios de una infección del tracto urinario. Y la prostatitis inflamatoria sintomática son aquellas que se han encontrado incidentalmente un hallazgo de una prostatitis inflamatoria luego de otro procedimiento, ¿no? Como por ejemplo pues una biopsia de próstata, ¿no? O un estudio o o mandar a anatomía patológica una muestra de la cirugía, una próstata extraída, ¿no? Donde nos indican que tiene prostatitis crónica. Tenemos también un cuestionario para ver la severidad de los síntomas de la prostatitis crónica, ¿no? También nos sirve para nosotros ver, evaluar al paciente, ¿no? Y en cuanto a los exámenes del laboratorio, en el caso de la prostatitis aguda bacteriana, el urocultivo es el examen más importante en la prostatitis bacteriana aguda. En la prostatitis bacteriana crónica tenemos una prueba especializada, la prueba de Miris-Stimi, que todavía es importante en la investigación. Sin embargo, es una prueba un poco tediosa de realizar tanto para el operador como para el paciente, y actualmente se tiene a la mano otro tipo de prueba que es la prueba de los 2 vasos, que tiene una sensibilidad diagnóstica similar a la prueba de los 4 vasos, ¿no? ¿Cómo se hace la prueba de los 4 vasos? Se llama prueba de los 4 vasos porque son 4 muestras. 4 muestras que se van a denominar BB1, BB2, EPS y BB3. BB es de void bladder, ¿no? Vaciamiento vesical. Y EPS, secreción prostática expresada. La primera muestra, la BB1, los primeros 10 mililitros de la micción, ¿no? Esta muestra nos va a dar patología uretral, ¿no? Si hay un tema de una uretritis, bacterias localizadas en la uretra. La BB2 es el chorro medio, ¿no? Si hay o indaga acerca de bacterias en la vejiga. La EPS son aquellas secreciones que se van a liberar durante el masaje prostático. El masaje prostático debe ser suave y aproximadamente durante 1 minuto. Esas secreciones que salen durante el masaje prostático son las EPS y nos van a dar información acerca de bacterias que se encuentran dentro de la próstata. Lo mismo que la última muestra, que es la BB3, ¿no? Los primeros 10 mililitros después del masaje prostático. ¿Ok? Acá tenemos más de lo mismo, orina del primer chorro, uretra. BB2, vejiga. Y los últimos, EPS y BB3, de la próstata. ¿Y cómo se interpretan los resultados? Acá tenemos la interpretación de los resultados. Recuerden que la prueba de Miris-Stimi solamente se emplea para el caso de prostatitis crónica. Por eso acá, dentro de la clasificación, no tenemos la prostatitis tipo 1. No tenemos la 2, la 3A y la 3B. Tampoco está la 4 porque es asintomática. Entonces, si tenemos acá un tema de prostatitis, la primera muestra tiene que salir negativa, porque ya sabemos que es patología uretral, ¿no? En el caso de la prostatitis bacteriana crónica, puede haber o no colonización y leucocitos en la muestra vesical. Y sí o sí va a haber en la muestra en la tercera y en la cuarta muestra leucocitos y cultivo. ¿Ok? Se va a ver presencia de bacterias en el cultivo y la presencia de leucocitos. En la de tipo 3A, la inflamatoria, va a haber presencia de leucocitos en las 2 últimas muestras que corresponden o que nos dan información acerca de una infección prostática, de una de las muestras prostáticas. ¿Ok? Leucocitos. Positivo en SPE y BB3. Y en la de 3B, que es no inflamatoria, no hay ni leucocitos ni cultivo en ninguna de las 2 últimas muestras.
Y esto se resume o se reduce en la prueba de los dos vasos. Simplemente va a haber una muestra pre-masaje prostático y una muestra post-masaje prostático, ¿no? La muestra pre-masaje prostático vesical, post-masaje prostático, netamente prostático. Entonces, en la de tipo 2, que es la bacteriana, va a haber pues leucocitos positivos en la muestra post-masaje y también presencia de bacterias en el cultivo de la muestra post-masaje. Y en la vejiga puede haber o no leucocitos y bacterias. En la tipo 3A, solamente leucocitos, que es la inflamatoria, y en la 3B no va a haber nada en la prueba post-masaje, ni leucocitos ni presencia de bacterias en el cultivo. ¿Qué nos dice la evidencia? ¿Qué nos dice las guías clínicas? ¿No? Que hacer un examen de orina, un examen simple de orina, un sedimento urinario, tiene un valor predictivo positivo de 95% y un valor predictivo negativo de 70% en pacientes con prostatitis bacteriana aguda. Que la prueba de los 4 vasos de Miles-Steam es un test óptimo para el diagnóstico de la prostatitis bacteriana crónica. Sin embargo, actualmente la prueba de los vasos ofrece una sensibilidad similar a la de los 4 vasos y actualmente se puede emplear. Y si nosotros estamos sospechando de una infección, probablemente Clamidia trachomatis u alguna otra bacteria, porque probablemente el paciente tenga prácticas sexuales de riesgo, ¿no? Podríamos hacer un PCR en la muestra para detectar este tipo de patógenos, ¿no? No se recomienda o no es necesario hacer una ecografía transrectal para el diagnóstico de la prostatitis. El cultivo de semen tiene una sensibilidad aproximada del 50%. Por lo tanto, no forma parte del diagnóstico rutinariamente de prostatitis bacteriana crónica. Y ya sabemos, como les había mencionado en la clase anterior, que no está indicado el dosaje de PSA en caso de prostatitis, no tiene ninguna validez, ¿no? Algunas recomendaciones, fuertes recomendaciones: no realizar masaje prostático en una prostatitis bacteriana aguda porque pueden generar al paciente diseminación de la infección y provocarle una sepsis, ¿no? Y fuertemente recomendado realizar la prueba de los 4 vasos o de los 2 vasos en pacientes con prostatitis bacteriana crónica. En cuanto al tratamiento, en el caso de prostatitis bacteriana aguda, ¿no? Generalmente va a depender del urocultivo, ¿no? Puede haber asociación entre un amoxicilina y un aminoglucósido, cefalosporina de segunda generación más aminoglucósido o una cefalosporina de tercera generación. El tratamiento puede ser ambulatorio o puede ser hospitalario, ¿no? Ambulatorio si el paciente no viene con síntomas, signos sistémicos marcados, no se encuentra en sepsis, y en algunos pacientes que se encuentran sépticos, no vienen pacientes febriles, en mal estado general, con leucocitosis bien marcada, ¿no? Con PCR totalmente elevada, ¿no? En cuadro de sepsis requieren un manejo hospitalario para tratamiento antibiótico endovenoso. No se le da tratamiento antibiótico endovenoso hospitalario, mejora clínicamente, mejora laboratorialmente, se regularizan sus parámetros de sepsis y el paciente podría ser dado de alta. Y estos pacientes se recomienda, ¿no?, completar tratamiento con antibiótico por vía oral por lo menos unos 2 a 4 semanas más, ¿no? Se sabe que en el caso de prostatitis aguda, el 5 al 10% de los casos de prostatitis aguda puede progresar a una prostatitis bacteriana crónica. Entonces, tratamos la prostatitis bacteriana aguda, ¿no?, como si fuera una ITU complicada. Es importante ver y hacer seguimiento del urocultivo y dar tratamiento de acuerdo al urocultivo. En la prostatitis bacteriana crónica, ¿no?, el tratamiento de elección o la de primera línea son las quinolonas, ¿no?, ciprofloxacino, levofloxacino, ¿no? Se utilizan macrólidos, acitromicina, tetraciclina, ¿no?, si pensamos que hay una infección por una bacteria intracelular. Metronidazol en aquellos pacientes con trichomonas vaginales. Aquí abajo vemos las dosis, ¿no? Quinolonas de 4 a 6 semanas, tratamiento de la prostatitis bacteriana crónica,
doxiciclina por 10 días, acitromicina por 3 semanas, metronidazol por 14 días. Aparte del tratamiento antibiótico, en aquellos pacientes con pruritus bacteriana crónica, se le puede iniciar tratamiento también con alfa bloqueadores para que disminuyan los LUPS, inhibidores de la 5-alfa redutasa, tratamiento con analgésicos, ¿no? Fisioterapia de piso pélvico, neuromoduladores y apoyo psicológico. En aquellos pacientes, generalmente aquellos pacientes con prostatitis crónicas, es aquel paciente que viene con un periodo de sintomatología de larga data, que ha visitado varios urólogos, ha ido a varias clínicas, varios hospitales y persiste con los síntomas, ¿no? Eso de todas maneras va a ocasionar cierta alteración puede ocasionar pues un problema psicológico, no puede ocasionar depresión, ansiedad, que deberían ser tratados también de manera integral. Eso es todo con respecto al tema de la prostatitis. No sé si habrá alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta entonces, muchachos? ¿O se han quedado dormidos? Todo claro, doctor. ¿Todo claro? Ya. Bueno, ok. Gracias por la atención. Hemos empezado un poco tarde el día de hoy, pero bueno, espero que haya sido, que haya sido pues una noche educativa y hayan aprendido algo acerca de las dos patologías de las cuales he hablado. Ya, entonces, no habiendo preguntas, damos por concluida la clase. ¿Ok? Hasta luego, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.